Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Un saludo a todos, un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a Dios hoy podemos una mañana más poder rendir honor a nuestro Dios a través de la alabanza, a través de la adoración. Hoy en esta mañana tenemos el gozo y la bendición de parte de nuestro Dios y Padre para poder bendecir su nombre y para poder escuchar su voz a través de su palabra. Quiero pedirte que me acompañes y juntos agradezcamos al Señor por este tiempo que tendremos y por la palabra que ha de ser predicada, hermano. Amado Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Venimos con actitud humilde y agradecida delante de ti, Señor, reconociendo todas tus bondades, Señor, tu misericordia y gracia dadas en todo tiempo, Señor. Gracias porque ha sido en estas últimas semanas que hemos podido seguir aprendiendo de ti. Hemos podido, Señor, seguir apreciando lo que tú eres y lo que tú has hecho. Gracias porque como Dios y Rey soberano, tienes en control las cosas que suceden en nuestra vida, Señor. Gracias por hacernos saber que eres tú aquel que sostiene y sustenta la vida. Tú, el dador y el sustentador de la vida que tenemos, Señor. Gracias por todo lo que tú has considerado a bien traer a nuestra vida, Señor. Gracias por cada enseñanza en cada momento. Gracias por cada circunstancia que nos ha hecho conscientes de nuestra debilidad, de nuestra necesidad de ti, Señor. Gracias por hacernos saber cuándo son nuestras fuerzas y cuándo es tu poder, Señor. Gracias por enseñarnos a distinguir el bien del mal. Gracias, Dios, por encaminar nuestros pasos hacia ti y por aún corregir nuestro camino, Señor, nuestro andar, de tal modo que seas tú la dirección que seguimos, que seas tú nuestra meta, que seas tú, Señor, el fin, como lo eres de todas las cosas. Gracias, Padre, gracias te damos. En esta mañana queremos alabarte, queremos adorarte, Señor, sin olvidar ninguno de tus favores, de tus bondades, Dios. Te pedimos poder contar con tu gracia para que así sea. Todo estorbo en el corazón, afán, preocupación, Señor, la depositamos en ti. Con tu gracia ayúdanos, Dios, para podernos concentrar únicamente en estar delante de ti, en poder sentirte tan real como tú eres y expresar con nuestros labios la gratitud que nuestro corazón hace, Señor, que exista y que rebose de él. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Démosle un aplauso, hermanos, a nuestro Dios con alegría. Y ya que hemos puesto este tiempo en sus manos, acerquémonos por medio de Cristo con confianza a nuestro Dios para alabarle, para traerle alabanza y adoración, hermano. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Señor sobre la creación. En Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y la tierra. Sean tronos o principados, dominios o potestades. Él es antes de todo y todas las cosas en Él subsisten, pues fue del agrado del Padre que en todo Él tenga la preeminencia.
el resplandor de su gloria. Él es la exacta expresión de su ser. En Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y la tierra, sean tronos o principados, dominios o potestades. Él es antes de todo y todas las cosas en Él subsisten, pues fue del agrado del Padre que en todo Él tenga la preeminencia. Hoy declaramos, Señor, ya no hay más nada que a Él no pertenezca. En todo existe gracia, exaltémosle. Ya no hay más nada que a Él no pertenezca. En todo existe gracia, exaltémosle. Una vez más, hermano, vamos. Ya no hay más nada que a Él no pertenezca. En todo existe gracia, exaltémosle. Ya no hay más nada que a Él no pertenezca. En todo existe gracia, exaltémosle. Gracias, Señor. Porque tú eres, Señor, el único y verdadero Dios. Eres tú, Rey y Dios soberano. Te agradecemos, Señor, haber considerado nuestras vidas y hoy encontrarnos delante de ti con un destino, un futuro cambiado. Alejados de la condenación, hemos sido dirigidos hacia ti, hacia tu voluntad y hacia la salvación por medio de Cristo, Señor. Gracias, porque es hermoso no solamente saber que hemos sido liberados, que hemos sido rescatados, sino que a partir de ese momento en que tú hiciste la obra, Señor, vamos con dirección hacia ti, donde todos nuestros afectos, nuestras motivaciones, nuestras aspiraciones y metas han cambiado, Señor, porque tú nos has salvado. Gracias por habernos apartado del engaño de intentar lograr merecer algo y por el contrario hacernos saber nuestra condición miserable y necesitada, para saber que no es por obra, Señor, sino por tu gracia,
que tú diste el pago justo, Señor, en rescata nuestras vidas, siendo la vida de tu Hijo ese pago, Señor. Gracias. Ayúdanos porque queremos conocerte más y más, Señor. Revélate aún en tu palabra. Abre nuestros ojos y entendimiento a ti, Señor. Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que hoy estruendo hoy resuena y la santidad que es tu vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es tu vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios.
esos ojos hoy brillando como fuego, y tu rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Pidámosle a Él, muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, te pedimos, Señor, en un canto a manera de clamor a ti, que sigas iluminando nuestros corazones con tu luz, Señor. Gracias por disipar las tinieblas de nuestras vidas, Señor, para hacer tan claro el camino hacia ti y quitarnos del error, Jesús. Gracias, Señor. Es en Él en quien encontramos la verdad, hermano. Nosotros, como seres humanos, a causa de nuestra condición caída, tenemos una tendencia a ser cuidadosos de la impresión que causamos ante los hombres, pero olvidamos preocuparnos y ocuparnos de cuál es la impresión que causamos delante de Dios. El mundo, de muchas maneras, a través de muchas fórmulas, intenta cambiar. Él en su interior sabe que necesita cambiar. Pero tan terrible es la condición humana que busca en todos lados, todos ellos alejados de Dios. Todas esas fórmulas y métodos tan solo alcanzan para poder cambiar la apariencia externa, pero en el interior se sigue siendo igual de miserable. ¿Y cuál es el resultado? Que aún cuando se logra cambiar ese aspecto en lo externo, a través de la apariencia física, a través de una aparente buena moralidad, tarde o temprano eso se acaba. La vanidad se va. La apariencia de piedad no funciona. Es necesario ser transformados por nuestro Dios. Él es el único que puede cambiar realmente lo que somos, porque Él ha cambiado nuestro destino de muerte a vida eterna, pero también ha cambiado lo que somos. Hoy tú y yo podemos distinguir con claridad lo que fuimos de lo que somos. Y seguimos siendo conscientes de nuestra necesidad de cambio. Y en esa necesidad de cambio, cuando tú y yo intentamos poder avanzar en ese terreno, al darnos cuenta que solamente alcanza
para la apariencia ante los demás, es entonces que tú y yo podemos tener la certeza que estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas y que por tanto no es genuino. Solamente intentamos y caemos en el engaño en el cual estuvimos presos hace tiempo. Pero no debe ser así, hermano, no más, porque hoy tenemos al Señor, porque es su poder transformador, porque es su santidad la que nos revela nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de cambio. Ya no es solo una conciencia acusándonos a falta de control, de ira, de enojo. Y el Señor hoy escucha nuestro ruego de esa necesidad de ser transformados, de cambiar y de seguir avanzando. Y Él escucha ese clamor nuestro y obra en favor de nuestra petición. Y qué mejor que nuestro carácter va siendo cambiado, no al de cualquiera, sino al de aquel que es perfecto, al de nuestro Señor Jesucristo. Nada más y nada menos que vamos siendo transformados al carácter de Cristo. Es a Él de quien las Escrituras hablan. Él es el camino, la verdad y la vida, como sus propios labios lo pronunciaron. Tú y yo estamos en ese camino. Hoy tenemos vida de verdad. Hoy conocemos y proclamamos la verdad, hermano. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado y todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo,
prosigo por el gozo que hay delante, correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte le venció, el mediador de eterna paz, él intercede ante el trono celestial, el autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos de los siglos reinará, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, hermano. No hay manera de sostenerse delante de aquel que es santo, 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 todopoderoso y soberano. Y tú y yo hemos recibido la bendición de haber caído postrados a sus pies, reconociendo nuestra gran necesidad, reconociendo su grandeza y gran misericordia, hermano. Vamos a cantar de ese amor sin condición que nos ha sido dado por medio de nuestro Señor Jesús. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Cántalo. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición es lo que nos ha dado el Padre a través de Cristo. ¿Cómo poder pensar que en algún momento pudiese abandonarnos el Señor? ¿Cómo pensar que Él pudiera retener lo bueno para ti, para mí, cuando Él no escatimó a su único Hijo? De tal manera que al habernos dado a su Hijo Jesús, tú y yo lo hemos recibido todo. Lo tenemos todo. Y bendito nuestro Dios, que permitiendo la aflicción en ti y en mí, hace el momento oportuno para que tú y yo lo entendamos. Que nos debemos a Él, que lo tenemos a Él y con Él todas las cosas que necesitamos. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él, ya no esperes más. Cristo
estés al altar, nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, nadie, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Gracias, Señor. Démosle un fuerte aplauso, hermano, a nuestro Dios, que Él ha colmado de bendición nuestras vidas. Colmadas están de su gracia y de su misericordia. Sigamos aprendiendo de Él en su palabra, de quién es nuestro Dios, la esencia de Él, su voluntad, su buena y perfecta voluntad para con nosotros, y llevémosla a cabo, contando con su gracia y su misericordia. Hermano, Dios te bendiga.
Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarles a todos aquellos que nos están viendo por internet. Les mandamos un fuerte abrazo. Seguimos rogando que el día en que estemos juntos nuevamente pueda ser lo más pronto posible. Desafortunadamente el día se ha ido alargando cada vez más, sin embargo, seguimos esperando, seguimos confiando y seguimos seguros en que tarde o temprano podamos estar nuevamente como iglesia. Así que sigan atentos a las redes sociales en las cuales publicaremos cuando se llegue ese momento. Entre tanto, sigamos estudiando la palabra de Dios mediante esta oportunidad y este medio que el Señor nos permite para poder hacerlo así. Así que les pido por favor que abran su Biblia en el Salmo número 40. Salmo número 40 es la porción que estaremos estudiando el día de hoy. Así que les pido por favor que se pongan de pie para darle lectura a este salmo. Salmo número 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guardan siempre. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador, eres tú, Dios mío, no te tardes. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinita bondad hacia con nosotros, por tu gracia inagotable hacia nosotros. Gracias, Señor, porque esperamos en ti y sabemos que esa espera es totalmente cierta y verdadera, porque tu palabra sí lo anticipa y tu palabra sí lo establece. Gracias, Señor, porque en medio de la peor condición en nuestra vida, tú nos alcanzaste, nos salvaste y nos restauraste, Señor. De manera que en nuestro amor hacia ti te servimos y confiamos plenamente en ti y en tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Salmo 40, que estudiaremos el día de hoy, tendrá como título La fe que se fortalece en la espera. La fe que se fortalece en la espera. Y es que cuando hablamos acerca del Salmo 40, vamos a poder ver estas dos palabras en una mezcla coordinada a lo largo de cada uno de sus pasajes, de lo que David nos habla acerca de cómo él estaba enfrentando la vida y cuál era su condición. Por un lado vemos que David está esperando, pero que esa espera no resulta ser
lo más placentera que nos pudiéramos imaginar, sino que David estaba en una espera llena de sufrimiento. Y creo que sí hay dos cosas que al ser humano le cuesta trabajo enfrentar y que busca de muchas formas el cómo evitar. La primera de ellas es, por supuesto, el sufrimiento, y la segunda de ellas es la necesidad de esperar. Muchas de las cosas que vemos a nuestro alrededor tienen el objetivo de hacernos la vida más cómoda y más rápida, evitar el sufrimiento y evitar la espera. Por eso nosotros vemos en muchos lugares que son considerados de espera, que están diseñados de una forma en la cual sea lo más cómoda posible. Hay sillas, hay una televisión, hay música, en algunas de ellas hay agua, café, unas revistas, hay muchas cosas que intentan proveerle al hombre en medio de su necesidad de esperar, que esa espera sea lo más rápida y lo más cómoda posible. Cuando leemos el Salmo 40, parece que sucede todo lo opuesto, sino que Dios tiene a David en una espera, que es una espera larga, y además que es una espera que se da también en medio del sufrimiento. Y el objetivo que Dios tiene en medio de la vida de David y por qué Él permite esto que está sucediendo, es porque hay una realidad en la vida del creyente, y es que la paciencia en medio del sufrimiento es un elemento altamente perfeccionador. Es decir, que nuestra fe se va perfeccionando en tiempos de espera combinados con sufrimiento. Eso provoca en nuestra fe que sea perfeccionada, que sea estimulada, que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea purificada. Así que esa combinación de sufrimiento y espera en medio de un corazón que tiene fe es un elemento altamente perfeccionador. Y Dios siempre busca perfeccionar aún más y más nuestras vidas. De hecho, la primera escena que David nos muestra en el Salmo 40 es precisamente la de un hombre que está esperando en medio del sufrimiento. Un hombre que está lanzando un clamor de ayuda, de auxilio, dentro de un pozo profundo, oscuro y lleno de lodo. Y ese hombre no tiene otra cosa como posibilidad excepto clamar y esperar pacientemente. Y esa es la primera escena con la cual David abre el Salmo número 40. El Salmo comienza con la escena de alguien que está esperando en medio del sufrimiento. Al mismo tiempo, todo el Salmo 40 tiene una estructura que la hemos dividido, yo la he dividido en 3 partes. Y son 3 partes que nos va llevando David de la mano, al mismo tiempo que Él nos va explicando cómo Dios opera en nuestra fe en medio del sufrimiento y de la espera. Así que la primera parte de esta estructura la vemos del versículo 1 y al versículo 5. Allí vemos la experiencia de David. ¿Cuál fue la experiencia de David caminando con Dios? ¿Cuál fue la experiencia de él en su fe? ¿Y cómo estaba siendo perfeccionada en aquellas ocasiones en las cuales él esperó a Dios en medio del sufrimiento? En la segunda parte, del verso 6 al versículo número 10, allí tenemos la obediencia de David. ¿Cómo es que él nos muestra que tiene como principal objetivo en su vida obedecer a Dios? Cómo el hacer la voluntad es algo que es deleitoso y agradable para David. Y finalmente, del verso 11 al verso 17, allí encontramos la necesidad de David. Cómo es que él se ve a sí mismo y cómo expresa esa necesidad que tiene delante de Dios y cuál es su principal necesidad. Así que en estas 3 partes, la experiencia de David, la obediencia de David y su necesidad es en la cual nosotros vamos a ir desarrollando y viendo este salmo. Comenzamos entonces por la primera parte, que es la experiencia de David, del versículo 1 al versículo 5. Allí él comienza diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Paciencia y espera. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vamos a hacer una pausa aquí
y dejaremos los 2 versículos restantes. Y es que en estos primeros 5 versos, David está describiendo su experiencia con Dios, su experiencia en el caminar con Dios. Ahora, David no comienza hablando nada acerca de su experiencia actual, su experiencia presente, sino le está hablando acerca de un resumen de cómo ha sido toda su vida desde el principio caminando con Dios. Y creo que al mismo tiempo se vuelve en una similitud de esta escena con nosotros, porque todo verdadero creyente que ha sido salvado y redimido por Cristo ha experimentado las mismas etapas en su vida, el mismo proceso en cómo Dios lo va llevando desde el principio hasta el momento en el cual su fe tenga que ser perfeccionada. Vemos, por lo tanto, que David menciona acerca de su condición, de cómo él estuvo en un pozo de desesperación. Y la vida pasada de todo creyente es muy parecida a un pozo de desesperación. Un pozo oscuro, donde no hay esperanza, donde aquella persona que está en el fondo de ese pozo no puede salir por sí misma, está atrapada, su vida no tiene rumbo, su vida no tiene una dirección, no tiene un sentido, su vida está siendo totalmente desperdiciada. Y creo que todos nos encontramos en el mismo momento en el cual Dios decidió venir a nuestra vida. Nos encontró precisamente en esa condición, en un pozo, en la desesperación. David también se menciona a sí mismo estando en el lodo cenagoso, incapaz de hacer algo por sí mismo, atrapado, desesperado, sin posibilidad de moverse, simplemente está allí y no puede hacer nada para salir. Luego David menciona a un Dios misericordioso que se inclinó para ver su condición y rescatarlo. Y esa escena es muy interesante porque David menciona que Dios se inclinó a él y oyó. Dios oyó porque se inclinó para ver a David. Y es precisamente esa escena de un hombre atrapado en un pozo profundo, que por más gritos que él lanza, nadie puede escucharlo. Solamente que una persona llegue al pozo, se incline sobre él y ponga su oído, podría escuchar los lamentos de David en este caso. Y él nos presenta esa escena delante de Dios. Un David desesperado, un David clamando, un David sumergido, un David sin rumbo, que es rescatado por Dios, que en su misericordia Dios se inclina para escuchar los gritos de David. Dios es el único que pudo escuchar el clamor de David y hacer algo al respecto para salvarlo. Lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. En su gracia se inclinó para escuchar nuestro clamor, para escuchar nuestra miseria desde el fondo de un pozo y hacer algo al respecto para liberarnos. Vemos la restauración del perdón que afirma y endereza nuestra vida, como Dios en la vida de David lo pone sobre la peña y endereza sus pasos. Así Dios lo ha hecho con nosotros. Él nos ha puesto sobre la roca, sobre su Hijo Jesucristo, para edificar nuestra vida, viviendo en rectitud. Él ha enderezado nuestros pasos. Y finalmente vemos una vida llena de gratitud y de adoración. Con David presentando en el verso 3, en su boca llena de cánticos nuevos de alabanza a nuestro Dios. Y ahí está todo el proceso que Dios hace con el hombre en medio de su experiencia con Él. Cómo comienza presentándonos una vida atrapada en un pozo oscuro, sin esperanza, sin rumbo, y termina siendo una vida llena de cánticos, de alabanza, de adoración a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de David. Y eso es un poco de la experiencia que David ha tenido delante de Dios y que comienza enseñándonos en ese Salmo número 40. Pero desde luego para David no fue fácil. Él tuvo que esperar muchas veces en el Señor. Y es que la fe verdadera nace en medio de la espera. Nosotros esperamos porque Dios es el único que puede responder.
en medio de esa espera. En el pozo de la desesperación y atrapados en el lodo cenagoso, lo único que podemos hacer es esperar. No hay posibilidad de hacer nada más. La experiencia de David, por lo tanto, está enmarcada por 3 aspectos que están incluidos en lo que acabamos de mencionar. Y el primero de ellos es sufrimiento, el segundo es una espera paciente y el tercero es la misericordia de Dios. Creo que esas 3 cosas enmarcan perfectamente la vida de cualquier creyente que ha tenido una experiencia caminando con Dios. El sufrimiento, la espera paciente y la misericordia de Dios. Esas 3 cosas se coordinan y funcionan en la vida de todo creyente. Operan de forma coordinada y mutuamente se estimulan para que el resultado sea una fe mucho más perfecta en los hijos de Dios. Estos 3 aspectos son muy importantes en nuestra vida porque establecen una verdad, la verdad de lo inevitable que será el sufrimiento en nuestra vida, pero que al mismo tiempo demuestra nuestra responsabilidad, que es esperar pacientemente, y también establece la verdad de Dios en su misericordia, que Él siempre responde. ¿Sufrimos? Sí. ¿Qué debemos de hacer? Esperar pacientemente. ¿Y qué hará Dios? Responder en misericordia a esa espera, y el resultado es una fe mucho más perfecta. Así que debido a todo esto, en la experiencia de vida de David caminando con Dios, es que entonces él puede expresar la siguiente bienaventuranza del versículo número 4. Sin toda esta experiencia de vida de parte de David caminando con Dios, él no podría decir lo que va a decir en el verso 4 y en el verso 5. ¿Qué es lo que David dice? Verso 4. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Es decir, que en medio de su condición, él no se deja llevar por cómo viven los demás, no los considera a ellos, ni sus placeres, ni el resultado de su vida, como una medida que determina hacia dónde David debe de ir, sino que para David su medida de vida era Dios. Nuestra espera no está determinada ni estimulada por el destino, ni por la suerte, ni por la casualidad, sino que nuestra espera paciente está determinada y enfocada en un Dios autosuficiente y totalmente soberano, que es el que determina los acontecimientos alrededor de nuestra vida. Por eso somos bienaventurados cuando esperamos en Él, cuando nuestra paciencia está determinada en Él, no en lo irrelevante de la suerte, ni en lo falso del destino, ni en lo inestable de la casualidad, sino esperamos en la certeza de un Dios totalmente soberano, que está allí siempre, teniendo bajo su control y sus designios todo lo que sucede. Por eso David dice, bienaventurado, muy bendecido el hombre que ha puesto su confianza en Dios. Verso 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y David describe la grandeza de nuestro Dios. Y es un tanto curioso, pero David describe mostrando su incapacidad para describir lo grande que es Dios. David quiere darnos una imagen de Dios y su soberanía, sus designios. Y él nos dice que si David mismo anunciara o hablara de ellos, no podrían ser enumerados. La mejor forma de describir a Dios es mostrar a un Dios que no es capaz de ser descrito. David no puede describir cómo es Dios, porque Dios es mucho más allá de lo que un hombre puede tener en sus pensamientos y la forma en cómo él puede expresarlo. David nos está mostrando que Dios es grande y que en su vida Dios es mucho más allá de lo que él es capaz de describir. En la segunda parte
allí vamos a ver la obediencia de David, el versículo 6 al versículo número 10. Esta sección es la parte central del pasaje y es la parte prioritaria en todo el pasaje, porque tiene un contenido que va un poco más allá y voy a explicar mejor eso. Del versículo 6 al versículo 10, inicialmente esto formaba parte únicamente de un salmo que David había escrito y que el pueblo de Israel cantaba, que fue incluso dado al músico principal, un salmo de David, y de inicio únicamente describe la intención de David de obedecer y de hacer la voluntad de Dios. Describe cómo es que las ofrendas y los holocaustos no son suficientes y no son más importantes que la obediencia. Hay una ocasión en la cual hay un problema con Saúl por no haber obedecido al pie de la letra la voluntad de Dios, y entonces Samuel tiene que confrontar a Saúl diciéndole: ¿acaso Dios se complace más en holocaustos y en sacrificios que en que se haga su voluntad, que en que se le obedezca a Él? Y la respuesta es que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios y en los holocaustos. No es suficiente cumplir con los sacrificios dejando a un lado la obediencia a Dios, sino que David establece que para Dios es mucho más importante la obediencia. Por eso es que Él establece que su principal objetivo es hacer la voluntad de Dios. En el verso 8 Él dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. De inicio, el Salmo expresa el deseo de David por hacer la voluntad de Dios y cómo para él era mucho más importante obedecer a Dios que simplemente el cumplimiento de una ceremonia. Sin en cambio, en un segundo instante, esos pasajes se potencializan en una gran manera, porque más adelante, ya en el Nuevo Testamento, el escritor del libro de los Hebreos toma exactamente esa misma porción del versículo número 6 al verso 10 del Salmo 40 y lo aplica directamente a Jesucristo. Y ahí la situación ya es diferente, porque pasamos de escuchar el deseo de David de hacer la voluntad de Dios a hablar del ministerio profético de Cristo en esta porción del Salmo 40. Así que vayamos a esa porción de Hebreos. Entre tanto, dejamos una marca en este salmo para poder hacer la comparativa, primero de cómo en el Nuevo Testamento se habla acerca del Salmo 40 y luego regresar al Salmo 40. Así que vayamos juntos a Hebreos capítulo 10. Allí es precisamente donde se nos habla, o el escritor se habla y menciona, toma a Cristo como el cumplimiento profético de las palabras mencionadas en el Salmo número 40, Hebreos capítulo 10, versículo número 1 al 7. Allí el escritor dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo es que los sacrificios continuos no pueden hacer perfectos, puros y santos, sin pecado, a los que los ejecutan, porque si así fuera, no tendrían que ser continuos. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Es obvio. Si un sacrificio me purifica, no tengo que ofrecerlo una segunda vez. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Verso 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, en vista de que esos sacrificios
Y esos holocaustos, esas ofrendas, no pueden hacer puro ni hacer perfecto al que los ofrece, por lo cual, entrando en el mundo, y aquí ya está hablando del nacimiento de Cristo, el nacimiento del Mesías, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y aquí cuerpo es como un sustituto perfecto de los sacrificios sacerdotales. Los sacrificios, las ofrendas no funcionaron, por lo tanto, me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, no fueron suficientes. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso significa que la porción del Salmo 40 habla acerca del ministerio mesiánico de Jesús. Y en específico habla acerca de cómo su sacrificio iba a ser una sustitución perfecta y completa de los sacrificios, de las ofrendas y de las ceremonias. Porque todas estas actividades no pueden purificar el corazón de una persona. Sin embargo, el sacrificio de Cristo, su cuerpo, su sangre, sí pueden purificar la vida de una persona. Salmo número 40. Vamos a volver ahora a la porción que estábamos leyendo. Y ahora que lo hagamos, ya tenemos en nuestra mente, porque Dios mismo ha interpretado estos pasajes en referencia y apuntando, teniendo en la mira a Cristo, podemos entonces encontrar a Jesús en estos pasajes del verso 7 en adelante, hablando acerca de su ministerio. Ya sabemos que de inicio es mostrándonos a David y su deseo de obedecer a Dios, pero ahora Dios ha interpretado que eso apuntaba a Cristo y el deseo de Jesús de hacer la voluntad del Padre, y que la voluntad del Padre era el sacrificio de Cristo. Así que ya podemos ir encontrando más aspectos acerca, no tanto de David, sino más de Jesús. Versículo 7. Entonces dije: he aquí vengo. Y ya desde ahí es muy importante esto. Lo primero que el Salmo 40, verso 7 está anticipando, recuerda, acerca de Cristo, es que Jesús, como el Hijo de Dios, Él iba a venir. Era necesario que Él viniera. Era necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre, que Él visitara al hombre. Por eso comienza diciendo: entonces dije, he aquí, vengo. Como si Jesús, Él estuviera diciendo: yo voy a ir a ellos. Allí comienza el ministerio mesiánico de Jesús. Dios acercándose al hombre para hacer a un lado el tabernáculo hecho de pieles y establecer un tabernáculo en el cuerpo de Cristo. Ahora Él iba a ser el tabernáculo. Esa tienda era únicamente una sombra acerca de Cristo, acerca de Jesús. Cuando Jesús llegara, viniera a esta tierra, esa tienda ya no tendría utilidad, porque ahora Él habría venido, el Mesías estaría entre nosotros en su presencia corporal, sustituyendo a esa tienda. He aquí vengo. El Mesías tiene que venir. Número 2. En el rollo del libro está escrito de mí. Las Escrituras mismas lo afirman. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El Mesías viene. El Mesías tiene que llegar. Pero cuando Él venga, el objetivo del Mesías será hacer la voluntad de Dios. Él no vendrá a hacer su voluntad, mucho menos vendrá a cumplir la voluntad de Israel. No vendrá a cumplir los caprichos de Israel, los caprichos de los religiosos. El Mesías vendrá a hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios. Él no venía a cumplir las expectativas de nadie. Él venía a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Su muerte sacrificial en la cruz. Todo aquel que se impusiera a esa voluntad
estaba en contra de Jesús. Es por eso que entendemos aquel momento un tanto extraño, cuando Pedro, al escuchar que Jesús describe la voluntad para su vida de parte del Padre, la reacción de Pedro es: Señor, en ninguna manera te acontezca esto, que este mal no venga sobre ti, que ese dolor no tenga que venir sobre ti. Y de alguna forma Pedro, buscando el bienestar físico de Jesús, él se está interponiendo a la voluntad de Dios para su Hijo, que era el sacrificio. Y de allí la respuesta enérgica de Jesús: aléjate de delante de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas del cielo, sino que las tienes puestas en las cosas de los hombres. Porque sin darse cuenta, Pedro se estaba interponiendo a la voluntad del Padre, y Jesús vino al mundo a hacer la voluntad de Dios. Tu ley está en medio de mi corazón. Recordemos que de inicio la ley no fue dada para estar en el corazón de los hombres, sino para que los hombres las cumplieran. De hecho, la ley originalmente fue dada en dos pedazos de roca. Pero el Mesías es diferente. El Mesías no viene con la ley únicamente para cumplirla, sino que el Mesías, él mismo es la ley, él mismo es el poseedor de la ley. No le fue dada como a nosotros, él es el poseedor de la ley. Por eso está en medio de su corazón. Él la vive, él la siente, él la tiene, él la posee. Y por eso él la establece para su iglesia, no en dos pedazos de roca, sino escrita en sus corazones también. Verso 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Otra etapa más en el ministerio de Jesús es que Él vino para hacer la voluntad del Padre, para ofrecerse en sacrificio, para proclamar la justicia a toda la congregación. Él vino a proclamar la palabra de Dios. Él vino a hablar del Evangelio. Él vino a dar buenas nuevas. Incluso en alguna otra traducción, ese verso 9, dice: he anunciado buenas nuevas a tu pueblo. Y fue precisamente lo que Jesús hizo. Él vino a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Verso 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. He venido a salvar. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. El objetivo del ministerio mesiánico de Jesús era la salvación del pueblo de Dios. Así que allí nosotros podríamos obtener los 5 aspectos que David menciona acerca de él, pero que realmente está hablando acerca de Cristo. El Mesías viene para hacer la voluntad de Dios, sacrificarse. La ley le pertenece, él mismo es la ley. Ha venido a proclamar nuevas y ha venido para salvar. Esas 5 cosas son las que David menciona en esa segunda porción. Para David, únicamente él estaba hablando acerca de su deseo de hacer la voluntad de Dios. Para nosotros es el cumplimiento profético del Mesías en Cristo. Son pasajes que describen a Jesús haciéndose hombre, a Jesús en una cruz, a Jesús siendo el Verbo de Dios, a Jesús proclamando el Evangelio y a Jesús salvando. Número 3. La necesidad de David. Entramos entonces a la tercera y última etapa del Salmo 40. La necesidad de David. Versículo número 11. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. ¿Por qué? Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla.
han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. David está hablando acerca de su necesidad. Y la necesidad que David tenía era de la compasión y la misericordia de Dios. Eso era de lo que David tenía necesidad. ¿Por qué David tenía necesidad? De la misericordia de Dios y de su compasión. Porque en David había pecado. Y aquí no está hablando David de un pecado en específico, sino más bien está hablando acerca de la condición de su corazón. Si algo es cierto y que para nosotros es cierto también, es que a pesar de que Cristo nos ha salvado, nos ha rescatado y nos ha redimido, nuestra condición es pecaminosa. Tenemos una naturaleza caída, una naturaleza corrupta contra la cual luchamos, contra la cual el Señor nos capacita, nos da su palabra para hacerle frente, a la cual tenemos la obligación cristiana de matar. Tenemos la obligación cristiana de aplacar, de someter esa naturaleza caída. Entonces David no nos está hablando de un pecado en específico, sino más bien de su condición. Por eso es que él dice, mis maldades han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. No necesariamente está diciendo que ha cometido más pecados que los cabellos que tiene en la cabeza. Lo que él está diciendo es que su condición es mala. En su condición no hay pureza. La naturaleza de su vida es inclinada al pecado. Por eso es que su necesidad es compasión y misericordia. Los hombres, el ser humano, expresa su necesidad en virtud o en relación de sus deseos o expectativas. Cada quien establece lo que le es necesario en virtud de los deseos que tiene o de las expectativas que posee. Pero la verdadera y principal necesidad del ser humano sigue siendo la misma que David está expresando. Misericordia de Dios, compasión y misericordia. Porque el ser humano tiene una naturaleza caída. ¿Por qué? Porque el ser humano es incapaz de hacer lo bueno y tiene una habilidad increíble para hacer lo malo. Por eso su necesidad principal es compasión y misericordia. El ser humano, desafortunadamente, él necesita lo que él cree necesitar. Él mismo establece su parámetro de necesidades, cuando la realidad es que nuestras necesidades tendrían que estar determinadas en virtud de la condición de nuestro corazón, no de nuestros deseos o expectativas. El ser humano cree necesitar cosas que verdaderamente no necesita. El ser humano necesita o cree necesitar salud, dinero, trabajo. Hay quien cree necesitar una pareja, bienes materiales, hijos. Los seres humanos establecen necesidades en torno a sus deseos, a sus expectativas. Como mi expectativa es que yo tengo que estar sano, pero estoy enfermo, entonces mi deseo es ser sanado. Es lo que yo necesito, es mi necesidad. Como mi deseo es no estar solo, entonces yo necesito una pareja. Como mi expectativa es de una vida abundante, por lo tanto yo necesito dinero o un trabajo mejor. ¿Se dan cuenta del error? Establecemos necesidades en torno de deseos o falsas expectativas irreales. Sin embargo, cuando David establece su necesidad, él lo hace en virtud no de deseos o expectativas, sino de la condición de su corazón. Y teniendo en cuenta como prioritario la condición de nuestros corazones, lo que más necesitamos de Dios es su compasión y su misericordia. Eso es lo que más necesitamos. Y si hemos recibido su compasión y su misericordia en la persona de su Hijo Jesucristo, entonces ya no necesitamos nada más. Porque nuestra principal necesidad
ha sido ya satisfecha en Cristo. Todas las demás cosas de la vida son simplemente adornos, son secundarias. ¿Recuerdas el ejemplo de la efímera de la cual hablamos hace 8 días? Cómo ella en 24 horas consigue trabajar, amistades, enamorarse, tener hijos y luego morir en 24 horas. Y eso lo que nos muestra es la realidad de que esas cosas no son importantes, esas cosas no es la prioridad de nuestras vidas, no es lo que más necesitamos, no es nuestra prioridad. Lo que nosotros más necesitamos es la compasión y la misericordia de Dios. Y si la hemos recibido en Cristo, no necesitas las otras cosas. Pueden ser buenas para nuestra vida, claro, pero no son una necesidad. No necesitamos todo eso. Necesitamos a Cristo. Necesitamos su misericordia. Necesitamos la compasión de Dios. Versículo 13. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. David tenía la necesidad de ser librado y socorrido. Y va hablando acerca de lo que para él son necesidades. La primera de ellas fue necesidad de compasión y misericordia. Pero ahora nos dice, también necesito ser librado y socorrido. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. ¿Por qué David tenía la necesidad de ser librado y socorrido? Porque él mismo allí lo dice. Porque buscan mi vida para destruirla. David era vulnerable. David era una persona mortal que podía morir. Y David estaba rodeado de enemigos. Vuelvan atrás y avergüéncense de los que mi mal desean. David necesitaba ser librado y socorrido porque era mortal, porque era vulnerable y porque estaba rodeado de enemigos. Por eso necesitaba de Dios ayuda, socorro. Tú y yo, hermanos, a pesar de haber puesto nuestra confianza en Cristo, aún somos mortales, aún somos vulnerables y aún estamos rodeados de enemigos. Y en específico tenemos un enemigo que está a nuestro acecho, que según palabras de Pedro es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. En vista de esas condiciones en nuestra vida, al principio, en vista de nuestra condición espiritual que es caída, necesitamos de Dios compasión y misericordia. Ahora, en vista de nuestra condición vulnerable, mortal y de riesgo por el enemigo que tenemos, necesitamos de Cristo ser librados y ser socorridos. No sé, para ti, no sé qué es lo que tú crees que necesitas. Pero si de algo es cierto que tenemos necesidad, es de ser protegidos por el Señor. Necesitamos su socorro y su auxilio. Porque fuimos diseñados, número 1, para refugiarnos en Él. Y número 2, fuimos diseñados para estar seguros en Él. Por eso es que en el Nuevo Testamento se nos compara con ovejas. Porque necesitamos y fuimos diseñados para refugiarnos y para estar bajo la protección de Dios. Así fuimos diseñados. No fuimos diseñados para ser autosuficientes, no fuimos diseñados para valernos por nosotros mismos, fuimos diseñados para refugiarnos en el Señor. Fuimos llamados para ser protegidos por Él. Esa es nuestra condición. Verso 16. Gócense y alégrense. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre,
los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador. Eres tú, Dios mío, no te tardes. David tenía la necesidad de esperar. Por la condición de su corazón, David nos menciona 3 tipos diferentes de necesidad. Al principio, necesidad de compasión y misericordia por su condición caída. Después, por su condición vulnerable, él necesita la protección de Dios, ser librado y ser socorrido por el Señor. Y número 3, debido a su misma condición de desesperación, de tendencia a la desesperación, a la angustia, al miedo, David necesita esperar. Nosotros necesitamos esperar. Dios nos enseña que debemos esperar. ¿Por qué? Porque estaba afligido y necesitado. En su incapacidad para hacer algo por sí mismo, él decide esperar, rogando que sea Dios el que venga a hacer algo por él. Él necesita esperar porque no puede hacerlo por sí solo. Porque nuestra condición es de debilidad, aflicción, necesidad. Él mismo lo dice, estoy afligido y necesitado. Es por eso que no puedo hacerlo por mí mismo. Necesito esperar. Los problemas en la vida del creyente comienzan en gran medida cuando él deja de esperar y comienza a hacer por sí mismo. Allí comienzan los problemas. Entre tanto, el creyente está esperando en el Señor, su vida está segura en Él. Pero cuando él se olvida de esperar en el Señor y comienza a tomar decisiones propias e individuales, comienza a tener acciones autosuficientes, él comienza a tener problemas. Porque nosotros somos afligidos y estamos necesitados del Señor. Por lo tanto, nuestra opción es esperar en Él. No fuimos diseñados para actuar, fuimos diseñados para esperar. En medio del sufrimiento y entre tanto que Dios viene, debemos esperar. Y aquí nuestra mente regresa al versículo número 1 del Salmo, porque este Salmo es cíclico. Comienza como termina y termina como inicia. Un punto nos lleva al otro. En medio del sufrimiento, entre tanto que Dios viene, debemos esperar. ¿Y qué dice el versículo 1 del Salmo? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y por qué esa es nuestra solución? Porque Él inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, que nuestra opción es siempre esperar, porque Dios siempre responde. Eso es lo que David nos enseña en el Salmo 40. El Salmo inicia mostrando a un David que espera y termina mostrando a un David que quiere esperar. Al final del Salmo, y con esto vamos a terminar, hay una parte muy importante. En el último versículo, en el verso 17, David dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Dios no nos va a olvidar. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Y David termina diciendo: Dios mío, no te tardes. Dios mío, no te tardes. Ahora, podría parecer un poco incongruente David, porque termina rogando: Dios mío, no te tardes, cuando él comenzó diciendo: Dios no se tardó. Allí podría parecer un tanto extraño. Dios mío, no te tardes. Y luego al inicio del Salmo 40, David dice: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y me oyó. Lo que David está haciendo es estableciendo un ruego y un clamor que después, al paso de los años y de todas las situaciones que enfrentó el pueblo de Israel, esa frase se iba a convertir como en la esencia y la bandera del pueblo de Israel.
que era la espera en Dios por el Mesías Salvador. David termina diciendo: mi ayuda y mi libertador eres tú. Tú eres el único que puede ayudarme y tú eres el único que puede libertarme. Dios mío, no te tardes. David está diciendo: yo te voy a esperar. Yo estoy esperando. Por favor, no te tardes. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, desde los días de la cautividad, ellos siempre estuvieron esperando al Mesías que los ayudara y que los libertara. Y su bandera se convirtió en esperamos al Mesías, esperamos al Mesías. Hay que esperar al Mesías, hay que esperar la ayuda, hay que esperar a nuestro libertador. Dios lo enviará, hay que esperar y esperar y esperar. Y esa se volvió la esencia del pueblo de Israel. Esperar. David murió sin haber visto cumplida la promesa del Mesías, de la cual él mismo habla en los versículos intermedios acerca del Mesías. Hebreos capítulo 11 menciona que una lista de hombres y mujeres de fe, y menciona que ellos murieron sin recibir lo prometido, sino que únicamente lo creyeron, lo vieron de lejos y lo saludaron. Y tuvieron que pasar casi 1000 años para que la promesa se cumpliera acerca de lo que David habla. Mi ayuda, mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Pasaron 1000 años, casi 1000 años, para que Cristo viniera al pueblo de Israel a ofrecer ayuda y liberación. El día de hoy, todos aquellos que hemos sido redimidos por Cristo en su sangre, por su sacrificio, al mismo tiempo se nos ha delegado una gran responsabilidad de esperar. Dios llamó al pueblo de Israel y les dio la responsabilidad de esperar. Esperar al Mesías. Esperar a aquel que ya no era la sombra, sino aquel que era la figura, la imagen misma de Dios, que comparte la substancia con Dios, Dios mismo hecho hombre. Ellos tenían que esperar con un ruego de: Dios mío, no te tardes. El Mesías llegó. Cristo se hizo hombre. Cristo se ofreció en sacrificio. Él murió, pero luego resucitó. Y se fue, pero no dejó a su iglesia sola. Él dejó una esperanza y una promesa de que tarde o temprano Él volvería por nosotros. Así que se nos delegó la misma responsabilidad de esperar. Nuestra fe nos lleva a esperar. Ya no la llegada del Mesías, porque Él ya vino. Lo que esperamos es su regreso. Lo que para el pueblo de Israel se convirtió en una responsabilidad, para nosotros la adquirimos también, pero no en la primera venida del Mesías, sino en su regreso. Lo que nosotros hoy esperamos es que nuestro Señor Jesucristo vuelva y que Él cumpla todo lo que de sí mismo ha dicho y todo lo que de Él se ha dicho, que pondrá fin al pecado, que pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies, que nos tomará a sí mismo para que estemos con Él, para tomar a su iglesia y disfrutar de una eternidad juntos. Eso es lo que nosotros esperamos. Ansiamos su regreso, anhelamos que vuelva y también rogamos que no tarde, al igual que David termina el Salmo 40, Dios mío, no te tardes. Y ese es nuestro ruego también. De hecho, en esa misma coincidencia, cuando vemos cómo se cierra el canon de las Escrituras, es decir, cómo termina la Biblia en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, en los 2 últimos pasajes de todo lo que Dios inspiró desde Génesis 1 hasta estos 2 pasajes donde todo termina, donde termina la inspiración de Dios, termina con ese mismo anhelo.
para que nosotros nos unamos en el mismo ruego a Dios de que Él no se tarde, esperando con fe, viviendo en integridad, en justicia, entre tanto que Él vuelve. Apocalipsis 22, capítulo 20, termina diciendo, Juan habla y dice, el que da testimonio de estas cosas, él está escribiendo, dice, ciertamente vengo en breve. Juan está declarando las palabras de Cristo, que es el que está dando testimonio de todas estas cosas y que Cristo mismo dice, ciertamente vengo en breve. Y luego Juan, en representación de toda la iglesia, él dice amén. Y luego Juan dice, sí, ven, Señor Jesús. Así que Juan funciona aquí en un representante nuestro, que ante la promesa de Cristo de volver, Juan responde, amén, sí, ven, Señor Jesús. Y creo que todos nosotros nos unimos a ese mismo clamor de espera por nuestro Señor, porque fuimos diseñados para esperarlo, porque Él nos ha salvado para esperarlo y porque ahora nuestra responsabilidad es esperar. Y nuestra fe se va a perfeccionar en medio de esta espera. El Señor vendrá, así como Él prometió la primera vez que vendría. Y desde estas palabras de David tardó casi 1000 años, pero Él vino. Él vendrá también ahora. Él va a volver por nosotros. Rogamos que no tarde. Y que ese sea nuestro ruego en medio de esta espera, en este mundo, en nuestra vida, que es más sufrimiento que gozo. Entre tanto estamos aquí, entre tanto esperamos y entre tanto sufrimos, debemos de hacerlo con paciencia para que nuestra fe sea perfeccionada. Nuestra responsabilidad es esperar. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu amor que se manifestó en tu Hijo Jesucristo, el cual vino, vivió entre nosotros, murió por nosotros y resucitó para que nosotros resucitemos también con Él. Así que, Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti, porque tú has obtenido esas vidas para ti. Esperamos el día de tu regreso, en el cual tú vuelvas a tomar lo que te pertenece, a tomar lo que tú mismo ganaste. Que tu promesa se cumpla. Hoy nosotros vivimos por la promesa cumplida de el Mesías Redentor. Ayúdanos, Señor, a que en medio del sufrimiento que enfrentamos en este mundo, esa promesa cumplida sea nuestro principal aliciente, nuestro principal estímulo para esperar el regreso de este mismo Mesías, que vendrá para establecer su juicio, su justicia, su verdad, su victoria y su trono en medio de nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.